Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase. El día de hoy tengo aquí una mezcla que realicé con este empujador de cutícula. No importa si el tuyo es más grande, más ancho, mientras no varíes la cantidad, te va a quedar exactamente el mismo tono. Esta primer mezcla te voy a dejar las cantidades que utilicé de producto en la cajita de descripción, pero esta segunda mezcla sí quise hacerla frente a cámara porque no quiero que tengan confusiones y que sí les quede el tono exactamente igual al mío. Entonces lo que estoy haciendo es tomar 3 cucharadas con mi empujador de cutícula de la mezcla anterior, que es la que te digo que te dejé en la cajita de descripción. Voy a colocarle 3 y antes de introducir mi empujador de cutícula en el acrílico pink lo voy a limpiar. Esto siempre hazlo para que no se contaminen los tonos de acrílico, y de este color voy a tomar 9 cucharadas. Después lo voy a mezclar con la parte final del mango de un pincel de madera. Lo puedes hacer también con un palito de naranjo o con cualquier otra herramienta que tú tengas, pero lo ideal es que sea con una punta redondeada, como te digo, del pincel de madera, porque esto va a trabajar como si fuera un mortero. Entonces al momento que tú estás mezclando los acrílicos, los va a ir también pulverizando para que se unan y que cuando tomes tú la perlita de esa mezcla no se vea como veteada o como que se mancha. Te voy a mostrar cómo se ve la mezcla número 1. Este color quise que fuera muy parecido al tono que yo tengo en mis uñas naturales. Y la segunda mezcla es un color parecido, porque utilizamos la mezcla 1 para esta, pero va a quedar mucho más translúcida. Esto nos va a ayudar porque lo vamos a colocar en zona de cutícula. Y después te voy a mostrar cómo se vería el acrílico cover, así tomándolo directamente del frasco. Como puedes ver, es un tono mucho más intenso que, por ejemplo, en mis uñas ya no se vería tan bonito porque se vería muy oscuro. Entonces, si eres más morena, pues no es necesario que hagas la primera mezcla. La segunda sí, pero la primera no. Y la segunda la harías tomando directamente el acrílico cover, ¿ok? El acrílico cover, y le agregas el acrílico pink. Ahora aquí te estoy mostrando esta parte, este punto precisamente es donde se despega la piel. Si te fijas, a partir de ahí se despega hacia borde libre y este punto es donde deben de iniciar las anclas de tensión, ¿ok? Solo jala tu piel y ahí donde veas que se despega, ahí debe de iniciar. Ahora, cuando yo presiono la uña natural en cualquier dedo, vas a ver una parte que se ve más blanquecina. A esto se le llama zona de estrés. En la página de Facebook te voy a dejar el día de mañana una información que te va a servir para entender mucho mejor la importancia de este punto de estrés y otras cositas que voy a ir agregando a esas hojas el día de mañana. Después voy a cortar con un corta uñas al ras toda mi uña natural. Y como puedes ver, enfaticé bastante en las esquinas. Es importante que estas las retires para que sea mucho más fácil el acomodo de la forma para escultura. Yo aquí la tengo acomodada como te enseñé en la clase de ayer. Si aún no has visto cómo colocarla, aquí en pantalla te va a estar apareciendo el link a esa clase para que la puedas colocar tú también sin ningún problema. Para la primera perla que voy a utilizar, voy a estar tomando la mezcla número 1. Y como te decía, si tú eres más morenita, puedes utilizar directamente el acrílico cover. Esta perla la voy a tomar de un tamaño mediano a grande dependiendo la uña en la que tú estés trabajando. Como yo lo voy a hacer en mi dedo pulgar, va a ser un tamaño un poquito más grande, la cual voy a colocar de la zona media hacia borde libre y como puedes ver con el pincel lo voy difuminando hacia los lados. Aquí limpio el pincel para quitar el exceso de monómero y regreso a presionar el producto con el frente del pincel. Después con la puntita del pincel voy a comenzar a marcar lo que son las anclas de tensión y aquí es importante que recuerdes que tú ya habías visto dónde se separaba la piel de la uña para que ahí dejes el ancla de tensión, ¿ok? La línea de sonrisa en esta ocasión la vamos a dejar en forma de letra U porque estamos trabajando una punta cuadrada. Siempre que tú realices puntas anchas, lo ideal es que trabajes técnica de reversa con sonrisa en forma de letra U para que la uña no se vea más ancha de lo que está. También es importante que el dedo siempre lo mantengas inclinado hacia abajo, que sería como en diagonal a 45 grados,
para que el producto descienda hacia la punta y no se te escurra o se te expanda hacia lo que son los laterales de la uña o en su defecto hacia la zona de cutícula, ya que esto puede ocasionar desprendimientos. Con la misma mezcla número 1 voy a tomar una perla muy pequeñita, la cual voy a colocar de zona media al lado derecho en zona de cutícula y sin limpiar el pincel, así muy húmedo, voy desvaneciendo el acrílico hacia abajo. Una vez que logres difuminar esta perla pequeñita, vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo. Estas perlas tan pequeñas las estamos utilizando únicamente para dar color en esa zona, pero no queremos cubrir por completo la uña natural. Ahí es donde va a entrar la mezcla número 2, con la cual ya vamos a dar grosor a esa zona. Y esto lo vamos a trabajar de esta manera para que cuando crezca la uña acrílica, la uña natural y se vea el crecimiento en la uña acrílica, no se note exactamente dónde estaba el acrílico y tu aplicación se vea bonita por más tiempo. Aquí estoy aplicando ahora sí la mezcla número 2 y como puedes ver es una perla grande que llevo en zona de cutícula y difumino hacia la primera perla. Aquí no se va a apreciar tanto porque el producto está fresco, pero al final te vas a dar cuenta cómo va a haber una transparencia que va a dejar inclusive que se pueda ver ligeramente lo que es la lúnula de la uña y se va a ver mucho más bonito el efecto y como te digo también le va a dar como un aspecto más natural a la uña acrílica. Entonces me aseguro de limpiar lo que son las anclas de tensión antes de colocar el siguiente tono. Y aquí es importante que puedas trabajar con un acrílico de secado rápido como lo es el Ultra White, ya que con el de secado rápido va a ser mucho más fácil trabajar. Voy a estar colocando una perla grande en la zona central debajo de la línea de sonrisa y lo voy a comenzar a llevar hacia las anclas de tensión. Procura que cuando te acerques a las anclas de tensión lo hagas únicamente con la puntita del pincel para evitar manchar la piel con el producto. Después vamos a comenzar a delimitar el largo que queremos trabajar en la uña y vamos a presionar lo que es la superficie para dejarlo más plano posible. Aquí puedes humedecer tu pincel un poco más para que sea todavía más fácil moldear el producto. En el lugar donde yo estoy ahorita haciendo esta uña está muy caliente, entonces, el clima obviamente, entonces se seca muy rápido, pero yo no tenía el desecado normal. Si tú vives en un lugar donde está muy caliente el clima, te recomiendo que utilices el desecado normal. Y si estás viviendo o trabajando en una zona de un clima más templado o frío, pues entonces sí utiliza el acrílico de secado rápido porque como te decía, se te va a hacer más fácil poder trabajar con él. Ahora yo voy a agregar aquí una perla pequeñita para completar cerca del ancla de tensión. Lo ideal es que trabajemos con una sola perla toda la punta o con la menor cantidad de perlas posible. Pero como puedes ver, si en algún punto te falta producto, no hay ningún problema y puedes agregar más perlas pequeñas para cubrir esas zonas. Pero siempre cuida que sean muy pequeñas para que al final no limes demasiado. Aquí voy a dejar casi secar por completo la uña y voy a estar utilizando una herramienta que es muy importante en las uñas esculturales y se llama Magic Wand, que es esta. Como puedes ver, de un lado trae una cucharita. Esta cucharita nos va a servir para realizar también nuestras mezclas o para empujar la zona de cutícula. Y luego del otro lado trae un piquito que nos va a servir para raspar todo el perigeo o célula muerta y también para abrir frascos con tapón. Del otro lado tenemos esta parte corrugada donde podemos quitarle el filo que tiene la lima en las orillas, aunque yo prefiero hacerlo con otra herramienta porque esta se me hace muy bonita como para maltratarla de esa manera, pero sirve para eso. Y si la presionamos así, como puedes ver, se abre. Entonces al momento de colocar las puntas del ancla de tensión las puntas de la pinza Magic Wand en las anclas de tensión, abrimos y luego para retirarla volvemos a abrir. Una vez que está seca vamos a retirar la forma para escultura y la retiramos siempre hacia adelante para evitar lastimar por debajo en la zona del hiponiquio. Y para comenzar a limar vamos a trabajar con la lima Zebra 100 filo rosa y con esta vamos a estar limando la primera zona. Yo ya les he enseñado esto, incluso en un video les pregunté en cuántas zonas se dividía
y la gran mayoría me contestó acertadamente, entonces es el mismo procedimiento que en la uña con tip. Lo que tampoco les mencioné es la preparación de la uña natural. Es exactamente la misma que utilizamos para la aplicación de uñas con tips. Entonces, si tampoco has visto esa clase, te voy a dejar el link aquí en pantalla para que puedas pasar a verlo y sepas cómo vas a realizar la preparación antes de colocar la forma para escultura y que de esta manera el acrílico se puede introducir en los poros de la uña. Si te da miedo acercarte a lo que es la piel con esta lima, que es un poquito más abrasiva, puedes utilizar también la lima Zebra 150, que es la de filo azul y es un poquito más suave. E incluso si de verdad te aterra acercarte a la piel, puedes utilizar la lima Lacquer Pro, que es 240, pero recuerda que entre más suave sea la lima, vas a tardar más porque no va a rebajar tan rápido el acrílico, que es muy duro. Ahora, en el video de ayer, algunas de ustedes y algunos me preguntaron cuándo se debía de elevar la forma para escultura a la altura del ápice, cuándo no, cositas así. Todo esto, toda esa información se las voy a estar dando poco a poco, porque no se eleva siempre la forma para escultura. Esto va a depender del estilo de uña que estemos trabajando, porque hay puntas donde incluso la forma para escultura se coloca inclinada, no se eleva. Entonces yo te voy a ir explicando clase con clase y te voy a ir dando muchos detalles porque es tanta la información que sería imposible meterla toda en una sola clase, además de que se saturarían muy seguramente y pues al final a lo mejor no comprenderían muchísima de esa información. Entonces les voy a pedir que no se pierdan las clases para que lleven una secuencia, y si apenas o este es el primer video que estás viendo del curso, sí es importante que veas la clase de tips, ya que en esas clases te doy información que te va a servir para hacer las uñas esculturales. Es como realmente se debe de iniciar, con tip y luego en uña escultural, y entonces ya es muy fácil comprenderlo todo. Otra cosa que me preguntaron es que si se llevaba mucho tiempo darle forma a las formas para escultura, cortarlas en la línea de sonrisa, todos los cortes que le hacemos y todo eso. Con práctica es muy rápido, incluso yo tengo compañeros que lo hacen en menos de 5 minutos en los 10 dedos. Yo lo que te aconsejo es que coloques 4 formas para escultura desde el dedo índice hasta el dedo meñique y haces esas 4 uñas, no las limes ni nada, nada más las haces y después las otras 4 de la otra mano y hasta el final haces juntos los 2 dedos pulgares y así se trabaja muy rápido y no tienes problema de que a lo mejor la chica se mueva y se le desacomoden las formas para escultura. Bueno, yo aquí ya limé y como puedes ver ya el faldón se ve un poquito más paralelo, o sea, más recto. Mejor dicho, ya quedó con la línea paralela, que esa información te la voy a dejar también mañana en la página de Facebook. Y de frente ya se ven los dos faldones a la misma altura y podemos apreciar también el grosor de la curva C, que es el mismo grosor que debes de dejar en los faldones. Aquí te los muestro. A mí nunca me enseñaron esto y a veces las uñas se veían anchas. Y cuando comprendí que tenían que quedar los faldones del mismo grosor que la punta, fue cuando ya los revisaba y entonces mis estructuras o el frente de la uña cambió considerablemente porque se veían ya muy estilizadas, muy alargadas y bonitas. Entonces te aconsejo que revises grosor de faldones, grosor de punta, los dos deben de ser como una tarjeta de crédito, ¿ok? Después voy a estar puliendo con la lima Spongy 180 y esto lo hago como siempre en movimientos semicirculares. Lo pasamos también por faldones, por punta para quitar filos, rebabas y todo eso que ya les he explicado. Vamos a limpiar la uña como siempre y una vez que está limpia les voy a explicar cómo colocar cristales Swarovski, que es como lo estoy haciendo yo ahorita en estos momentos y me está funcionando de maravilla. Vamos a colocar 2 puntitos o 2 pequeñas cantidades de resina y en esos voy a colocar los cristales. Aquí estoy trabajando uno del número 7 y otro del número 9 en color cristal, que es el que luego se le conoce comúnmente como color blanco.
y me voy a esperar a que la resina seque al 100%. Esto es muy importante para que al momento de colocar el brillo para darle ya el terminado no se haga viscoso. Voy a estar trabajando como siempre una capa de Protein Bond en zona de cutícula sin tocar piel para asegurar la adherencia del brillo. Ahora sí voy a aplicar el brillo y en esta ocasión lo voy a trabajar diferente. Lo voy a aplicar en toda la uña y no me va a importar si lo paso por encima de los cristales. Incluso lo voy a pasar un poco más a propósito por encima de los cristales para asegurarme de que toda la orilla del cristal quede perfectamente cubierta y así no se atore en el cabello o en la ropa y tampoco sea fácil que se pueda caer así a lo mejor en algún atorón o algún golpecito con algo, ¿ok? Luego pasamos el brillo por faldones y por punta y vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos. Recuerda que la capa tiene que ser un poquito entre gruesa y delgada, no muy delgada porque si no al momento de meter a la lámpara se pueden hacer como unos hoyitos o espacios donde no quede el producto. Y también no pongas demasiado. A veces me ha tocado ver que por abajo se les ve una bolita después de que colocaron el brillo. Es porque se escurrió, era demasiado producto. Entonces en faldones y punta coloca muy poquito. Después de que saquemos de la lámpara, vamos a utilizar nuestras pinzas y vamos a hacer una ligera presión encima del cristal, como si lo quisiéramos agarrar. Esto va a hacer que el brillo que le quedó arriba al cristal se rompa y se bote. Y como puedes ver, ya los cristales quedan como si no les hubiéramos colocado el brillo encima, pero ya quedaron con la orilla completamente encapsulada. Entonces, como te digo, no se van a caer, no se van a atorar y quedan brillantes y no se ven rayados ni nada, ¿ok? Quedan perfectos. Por último voy a estar colocando una capa de aceite para cutícula en toda la zona alrededor de la uña y también por la parte baja en lo que es la yema del dedo y damos un ligero masaje para que este aceite se absorba. Este aceite contiene una vitamina que hace que la cutícula se mantenga pequeñita por más tiempo, entonces te aconsejo que lo utilices incluso si lo tienes diariamente antes de dormirte y vas a ver cómo las cutículas te van a ir cambiando si es que te salen gruesas o muy resecas o muy grandes. Como puedes ver, queda así la aplicación, pero te voy a mostrar qué tan resistentes son estas uñas. A veces como se quedan delgaditas, o sea, las podemos ver como muy finitas de la punta, pensamos que a lo mejor son uñas que se pueden romper muy fáciles o que son muy frágiles y yo quiero demostrarte que para nada eso es cierto. Recuerda que cuando nosotros marcamos muy bien una curva C, como te lo he explicado también antes, quedan súper resistentes. Aquí tengo una uña del mismo grosor. Obviamente no lo iba a hacer en la que yo llevo puesto porque no me quiero lastimar apretándome, pero lo que voy a hacer es apretar aquí en la curva C. Como puedes ver, lo estoy haciendo con mucha fuerza, incluso se alcanza a ver cómo la curva C se hace, pues sí, como que casi se dobla, pero la uña no se rompe y ahí puedes ver cómo se quedan marcados mis dedos de la fuerza, pero la uña no se rompe. Son muy resistentes. Si las realizas correctamente no vas a tener ningún problema con tus clientas. Y bueno, sería todo por esta clase. Nos vemos el día jueves en la siguiente clase. Y pues nada, hasta el jueves. Bye.